Bueno, pues bienvenidos a Basic Group, a esta sala virtual. Gracias por vuestro tiempo, por dedicar este tiempo a esta sesión informativa que hemos querido compartir con vosotros, con nuestros clientes, a raíz sobre todo de la luz que tenemos la sensación que tenemos una luz de notificaciones y requerimientos por parte de Hacienda y sobre todo la sorpresa que hemos tenido a lo largo de los últimos meses de los cambios de criterio o los criterios que está utilizando Hacienda para poder justificar aquellos gastos que son afectos a la actividad, que anteriormente no teníamos tanto problema a la hora de poderlo demostrar, pero bueno, supongo que también por la sensación o la proactividad que tiene Hacienda para poder recaudar más, pues lo que hace es un poco interpretar la norma un poco distinta de lo que el autónomo y el asesor fiscal, en nuestro caso, entendemos. Por eso hemos creído interesante hacer esta sesión informativa. Antes de pasar a esos gastos delicados, por decirlo de alguna manera, lo que sí que me gustaría hacer es hacer un pequeño repaso de los sistemas de cálculo de los rendimientos de la actividad económica eh, y qué obligaciones tiene el autónomo para llevar a cabo sus obligaciones tributarias. Bueno, como os comentaba, el objetivo de esa sesión es analizar el criterio de Hacienda en los requerimientos de IVA y del IRPF. Me voy a focalizar en estos dos impuestos porque son los dos impuestos que el autónomo suele gestionar y sobre todo cuando el autónomo recibe el aviso de las notificaciones, bueno, pues aquí empieza un largo camino que seguramente muchos de vosotros lo habéis podido vivir, en el que es un tema muy largo porque nos gustaría solucionar eh, el requerimiento o la notificación lo antes posible, pero tenemos que respetar unos tiempos que por una parte nos facilita Hacienda para poder aportar documentación o hacer las alegaciones, y por otra parte el tiempo de resolución, que muchas veces se demora más de lo que nos gustaría. Nosotros desde el despacho lo que hacemos es un acompañamiento a este recorrido, a este camino tan complejo y a veces poco comprendido, porque bueno, los tiempos a veces se suelen solapar o se alargan excesivamente hasta el punto de que muchas veces caducan los procedimientos. Y al caducar el procedimiento, en principio, acaba teniendo la razón el contribuyente, pero, oh sorpresa, lo que hace Hacienda automáticamente es reabrir otra vez el expediente, con lo cual es una cadena, es un efecto, es una cadena. Antes de analizar estos gastos, lo que sí que me gustaría es ver un poco cuál es cuál es este camino. Entonces, todo esto empezaría cuando el contribuyente recibe un requerimiento para aportar documentación. Este requerimiento muchas veces o es de IVA o del IRPF. Me voy a focalizar en estos impuestos como he comentado antes. Esto, por ser exactos, no estamos hablando de una inspección pura y dura, porque una inspección sería un órgano superior a lo de la gestión tributaria, sino que es una revisión limitada, como bien se dice, en el que analiza un impuesto concreto, que es el IVA, en este caso, o una parte concreta de la declaración de la renta. Y en este caso, en los gastos, se focalizan mucho en los gastos que el autónomo se deduce en su declaración de la renta. En esta parte de requerimiento, o bien nos pueden requerir los libros obligatorios que tiene que llevar a cabo el autónomo en formato Excel, ahora ya nos lo piden en formato TXT o en formato Excel, y luego también nos pueden requerir con un segundo requerimiento
las facturas o los gastos justificativos, sean tickets o sean justificantes, tipo, por ejemplo, la cuota de autónomos a través del extracto bancario, por ejemplo. En esta fase, Hacienda no hace ninguna propuesta, sino lo que está haciendo es acopio de documentación para contrastar la liquidación que se ha presentado. Es posteriormente, una vez se ha recopilado toda la documentación, donde hace una propuesta de notificación. Y en esta propuesta de notificación sí que hace una propuesta de liquidación. O, por ejemplo, nos quita gastos y nos recalcula la renta, o nos quita cuota de IVA soportado y nos hace un cálculo del IVA a pagar, etcétera, etcétera. Es en este punto donde nosotros también jugamos un papel importante, que es donde presentamos las alegaciones. Y aquí las alegaciones utilizamos dos armas muy importantes. Primero, las consultas vinculadas, que hay un montón de consultas vinculadas, donde en cierta manera da la razón al autónomo en algunos aspectos de los gastos, y por otra parte, sentencias del Tribunal Supremo. Las consultas vinculadas son consultas que los contribuyentes hacen en Hacienda Pública y se llaman vinculadas porque el órgano que contesta, la Dirección General Tributaria, lo que contesta es válido para cualquier notificación posterior que pueda tener, o bien la persona que ha hecho la consulta vinculada propiamente dicha, o bien para un contribuyente que se encuentre en una situación similar. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que a veces hay consultas vinculadas que paradójicamente se contradicen con las otras. Y aquí es el arma que tiene también Hacienda. Hacienda utiliza aquellas consultas vinculadas que le favorecen, Basic Group utiliza aquellas consultas vinculadas que le favorecen. Y lo mismo sucede con las sentencias del Tribunal Supremo. Una vez se han presentado las alegaciones y se han aportado más pruebas, Hacienda vuelve a emitir otra segunda notificación y ahora sí con una propuesta de liquidación que ellos llaman definitiva. ¿Definitiva por qué? Porque en ese momento ya nace la obligación de pago. Obligación de pago que se podría, por ejemplo, solicitar aplazamiento. De forma paralela, nos llegaría otra propuesta, pero sería una propuesta de sanción por el principal que nos pide. Cuando digo principal me refiero a la diferencia entre lo que hemos declarado, lo que ha declarado el autónomo y lo que propone Hacienda. Ahí también con la sanción podríamos hacer el mismo juego, es decir, podríamos presentar alegaciones alegando de que la sanción solo y únicamente se puede interponer cuando se demuestra que ha habido intencionalidad de defraudar, pero no cuando se ha interpretado la norma. Aún así, por desgracia, muchas veces estas alegaciones de sanciones, pues si se presentan 100, pues quizá el 20% acaban dando la razón al contribuyente, pero el resto, lo más probable es que nos acaben denegando. Vuelvo otra vez al primer trámite, que es el trámite de las alegaciones cuando tenemos la propuesta definitiva. En este caso, no tenemos más opciones para poder luchar. Y aquí estaremos en el recurso de reposición. En el recurso de reposición, quien lo soluciona, quien da respuesta, es el mismo departamento que nos ha llevado nuestro expediente. Con lo cual, muchas veces, no es que nos sirva. Sí que es útil, pero pocas veces nos acaban dando la razón aquí en el recurso de reposición. Donde sí que tenemos más fuerza es en la interposición del Tribunal Económico Administrativo Regional. Aquí sí que tenemos más posibilidades. Y la prueba está que, por ejemplo, recientemente hemos recibido un par donde nos daban la razón parcialmente, pero como mínimo con esto hemos ganado que la sanción propuesta inicialmente se ha tumbado y el principal se ha reducido. ¿Cuál es el problema de la interposición del TEAR? Según la Ley General Tributaria, tienen un año para resolverlo, pero debido a la acumulación de expedientes de este tribunal, están tardando entre 3 y 4 años en resolverlo. Con lo cual, es muy complicado
que el autónomo decida animarse a ir hasta el final. Si aquí tampoco nos den la razón, luego ya iríamos a un escenario mucho más superior, que sería ir a los juzgados. Bueno, visto un poco cuál es el esquema, ¿no? Este camino tan largo que iba comentando, ahora sí que me gustaría enfocar sobre cómo se calcula, según la normativa, cómo se calcula el rendimiento neto de la actividad económica. Y solo me voy a centrar en este apartado, porque la declaración de la renta es un impuesto muy complejo que tiene diferentes secciones y departamentos, y cada uno de ellos tiene su propio sistema de cálculo. Muchos de vosotros me habéis oído alguna vez en alguna reunión. Yo siempre hago la comparativa que la declaración de la renta es como un armario lleno de cajones, y cada cajón representaría un tipo de rendimiento. Ahora me voy a centrar en el cajón del rendimiento de la actividad económica, y aquí lo que tributamos es sobre el rendimiento. Y el rendimiento lo podemos obtener de dos maneras. La primera es por estimación directa, que es, como bien dice el nombre, es ingresos menos gastos. Y aquí me lo dividen en estimación directa normal, que serían todos aquellos autónomos que facturan más de 600.000 euros, y luego tendríamos la estimación directa simplificada, que mayoritariamente el 95% de los contribuyentes autónomos están dentro de este régimen. ¿Qué diferencias hay? Bueno, básicamente la diferencia más destacada es que Hacienda nos regala, y lo pongo entre comillas, 2.000 euros de gastos en concepto de gastos de difícil justificación. Esto ha empeorado con la norma anterior. La normativa anterior era un 5% de rendimiento neto previo. Esto lo han ido reduciendo a un límite de 2.000. Y la segunda cálculo del rendimiento de la actividad económica son el sistema objetivo, que popularmente son los módulos. Los módulos es un sistema que no tienen en cuenta ni el ingreso ni los gastos, sino lo que tienen en cuenta son ítems, o ellos llaman módulos. Esto, por ejemplo, sería, si yo tengo un bar, pues un módulo sería el personal contratado. Si tengo 2 personas contratadas, lo multiplico por un importe. Los metros que tiene la barra, pues tantos metros, tanto importe, etcétera, etcétera. En función de cada actividad, tendría unos módulos concretos, y ahí obtendríamos un rendimiento. La estimación objetiva no es para todos los contribuyentes, sino que es únicamente para una clasificación que Hacienda revisa de forma anual y que se publica anualmente, pero básicamente estamos hablando de comercio al por menor, bares, restaurantes, panaderías, peluquerías, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver que volvemos otra vez a los impuestos que gestiona el autónomo, y aquí hay que diferenciar entre el impuesto indirecto y el impuesto directo. El impuesto indirecto es el IVA. Se llama indirecto porque no es un impuesto que paga el autónomo, a pesar de que tengamos la sensación de que lo estamos pagando nosotros, y de hecho lo estamos pagando nosotros, pero lo que estamos haciendo es de intermediación. Para entendernos, es como si cuando nos damos de alta en Hacienda y nos damos de alta en Seguridad Social como trabajadores autónomos, nos dan el carnet VIP de recaudadores de Hacienda. ¿Esto qué significa? Que con que mi actividad está sujeta a IVA, tendré que ingresar ese IVA. Lo que Hacienda me pide es que yo, de forma trimestral o de forma anual en algunos casos, yo me descuente de esa cuota de IVA de mi factura, me descuente las cuotas de las facturas recibidas. Y es importante decir facturas, porque ahí también hay mucha problemática. Con lo cual, esto es un impuesto indirecto. No recae sobre mi persona directamente, sino yo lo que hago es de intermediación. Y luego tenemos el impuesto directo, que es el IRPF, que es la famosa campaña de la renta, y de forma trimestral, pues algunos tienen que presentar un modelo que es el modelo 130, otros no. ¿Y eso por qué? Bueno, pues depende también de mi actividad. Si tengo una actividad que yo facturo a otros autónomos o empresas y lo facturo con retención, no tendré la obligación de presentar este modelo trimestral. Me tendré que esperar al final del ejercicio, en la campaña de rentas, que tendré que regularizar mi situación ante Hacienda.
Si todos mis clientes son consumidores finales, por ejemplo, pongo un caso concreto, un abogado que se dedica al hacer separaciones y divorcios, la mayoría de sus clientes serán consumidores finales, por tanto sus facturas no irán con IVA. En estos casos, Hacienda obliga al autónomo a tener que pagar un 20% trimestralmente de su rendimiento. Muy bien. La condición de autónomo nos obliga a llevar a cabo unas obligaciones contables, y aquí es donde estamos trabajando Basic Group, que esas obligaciones básicamente son las siguientes, que es que para que un gasto sea deducible, tiene que haber una vinculación de la actividad económica en la cual estamos desarrollando. Y aquí tenemos un problema de interpretación, porque esta vinculación muchas veces es algo distinta a la percepción que tiene el autónomo a la que tiene Hacienda. Hacienda hará todo lo posible para restringir un poco esta vinculación y normalmente los contribuyentes tenemos una mentalidad mucho más abierta en este aspecto. Por ejemplo, preguntas que mucha gente me ha hecho. Oye, yo para poder desarrollar mi actividad necesito comprarme un tipo de ropa concreto porque si no, no consigo cliente o no puedo dar una imagen respetable. Bueno, pues Hacienda entiende de que ese gasto no es deducible. Aquí ya tenemos un ejemplo de restricción de este concepto de vinculación. Yo siempre explico una anécdota muy curiosa, que es que hace un par de años me enteré que la agencia tributaria sueca exigía que la ropa tenía que ser deducible siempre y cuando fuera exclusiva para la actividad, con lo cual tiene que ser una ropa que tú no puedas llevar a la calle. Motivo por el cual el grupo ABA llevaba esos trajes tan característicos. Bueno, es una anécdota divertida que siempre va bien. Segundo punto, que se encuentren justificados. Esto es que tengamos o bien factura, o bien que tengamos en el extracto bancario, por ejemplo, las cuotas de autónomos, las comisiones bancarias, pues también el documento justificativo sería el propio extracto bancario, y también diré, pero en la boca muy pequeña, los famosos tickets. Tickets o facturas rectificativas. Y luego más adelante iré comentando por qué lo digo boca pequeña, porque cada vez son más restrictivos en este caso. Y por último, que este gasto se haya registrado en la contabilidad y que esté en los libros obligatorios del contribuyente. Los autónomos, por el hecho de ser autónomos, tienen que llevar unos libros de forma obligatoria y estos libros son los que posteriormente, en caso que tengamos un requerimiento o una notificación, Hacienda nos lo requiere y se lo enviamos. Ahora sí, vamos a pasar al tema que nos ocupa, que es analizar aquellos gastos. No lo voy a analizar todos los gastos que podrían ser, sino que nos vamos a limitar en aquellos gastos donde hemos tenido muchos problemas a la hora de poder demostrar esa vinculación, a pesar de que tengamos el documento justificativo y a pesar de que estén registrados. ¿Qué gastos son estos? Estos gastos son el vehículo, el teléfono, los tickets, los gastos de restauración por los clientes sobre todo y los gastos de manutención. Y ahora vamos a analizar uno por uno, si os parece. En cuanto a los vehículos, aquí hemos dividido dos columnas, lo que es el IVA y lo que es el IRPF. Y muchas veces me preguntan, pero oye, ¿no es lo mismo? ¿El criterio no es exactamente el mismo? Pues no. El IVA tiene una ley concreta, el IRPF tiene la suya propia. Y a veces lo que en un sitio nos lo podemos aplicar, en otro sitio no lo podemos aplicar. Y esto se ve muy bien con el tema de los vehículos. Los vehículos, en cuanto al IVA, aquí he puesto el 50%, pero depende de qué actividades nos podríamos deducir el 100%. ¿Qué actividades? Bueno, básicamente las actividades de transporte. Si yo soy taxista, evidentemente el coche me lo podré deducir al 100%. Si soy conductor de autobús, exactamente lo mismo.
Si soy comercial, aquí también, pero si el vehículo es un turismo, aquí puedo tener algún problema. Hacienda a veces me pide que como comercial esté registrado en un colegio de comerciales. Tenemos consultas vinculadas que dicen que no es necesaria, otras que dicen que sí. Bueno, aquí empieza un poco la lucha. ¿Qué podemos hacer para no tener problemas en el resto de actividades? Deducirnos el 50% de la compra del coche. Aquí en el IVA hablo del 50% de la cuota del IVA, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con todas aquellas facturas vinculadas a este vehículo. Por ejemplo, si tengo una factura de reparación, si me deduzco el 50% del coche, es, eh, es evidente que me podré deducir el 50% de la cuota de la reparación. Lo mismo ocurre con los peajes, con la gasolina, etc. Eso sí, siempre nos van a pedir la factura. Y luego, estos gastos que he ido comentando, también, pero con cierto límite, que luego esto también lo comentaré, por ejemplo, en el caso de los tickets. ¿Por qué el 50%? El 50% se basa porque Hacienda al final acabó aplicando el criterio de, mira, ni tú ni yo. Es decir, tú si me quieres demostrar que el 100% del vehículo lo usas exclusivamente para tu actividad, me lo tienes que demostrar. Y esa demostración es muy complicada. Es muy complicada. ¿Por qué? Porque, ¿cómo demostramos que el vehículo que tenemos nosotros lo utilizamos únicamente para nuestra actividad? ¿Cómo le vamos a demostrar a Hacienda o al actuario que el coche lo dejo el fin de semana aparcado en casa o en un parking? Que todos los kilómetros están vinculados a mi actividad. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que muchas veces lo que nos pide Hacienda son cosas que ni la propia ley ni el reglamento nos exige. Por ejemplo, no hace mucho nos exigía un Excel donde pusiéramos los días que utilizábamos el vehículo, los kilómetros que se habían realizado, el nombre del cliente en el cual se había hecho la visita, algún documento que justificara el motivo de este desplazamiento y luego la factura emitida, la correlación del ingreso con este gasto a ese desplazamiento. Y muchas veces, claro, cuando emitimos una factura a un cliente que hemos ido a visitar, no se especifica en el concepto de la factura el desplazamiento. Bueno, pues eso eh, acarreaba un problema porque no lo podíamos demostrar. Así que a efectos de IVA, para mayor tranquilidad, es el 50%. Donde tenemos más problema es en el IRPF. En el IRPF sí que me dice que o el 100% o el 0%. El 100%, bueno, si tengo una actividad vinculada al transporte no tendremos ningún problema. Ahora bien, si tengo una actividad que no tengo esa vinculación tan directa con el transporte, ahí sí que puedo tener problemas. Y a la hora de poder demostrar esta afectación, bueno, pues lo que estaba comentando, ¿eh? Este tipo Excel con los kilómetros realizados, justificar el motivo del desplazamiento y cuando se emite la factura, especificar qué se ha hecho ese desplazamiento. A veces también nos puede ayudar el ticket del parking donde hemos estacionado durante la reunión o el peaje. A pesar de que ese ticket a lo mejor nos dicen que no es deducible, pero sí que sería una prueba para poder demostrar. Ya os podéis imaginar cuando os cuento todo esto, la carga administrativa que tiene el propio autónomo, que ya tiene trabajo suficiente como para llevar a cabo su propia actividad, como para tener que demostrar todos estos desplazamientos. Con lo cual, si no queremos tener problemas, eh, en el IRPF no nos podríamos poner ningún gasto, ni de la compra, ni de gasolina, ni de parking, ni de nada. Eh, Cualquier otro porcentaje, bueno, pues hay que tener en cuenta todos estos requisitos y carga de prueba por si acaso Hacienda nos manda algún requerimiento o notificación.
En cuanto al teléfono móvil. En cuanto al teléfono móvil, aquí he puesto tanto en el IVA como en el IRPF con condiciones. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente nos hemos encontrado con alguna sorpresa en algún requerimiento que Hacienda nos pedía la relación de los números de teléfono en los cuales está hablando. Esto desde nuestro punto de vista no sería correcto porque sería una violación a la ley de protección de datos y que únicamente nos lo tendrán que pedir por orden judicial. Pero aún así, cuando nos negamos a aportar esa prueba, esa documentación, Hacienda nos deniega y nos quita este gasto. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, básicamente tener dos teléfonos móviles, uno para mi actividad profesional y otro para el uso personal. Si hemos contratado una plataforma streaming, hacerlo por el teléfono particular y no el profesional. Si la compañía de teléfonos nos ofrece un paquete familiar donde van vinculados otros números de la familia, decir que no, porque todo esto son factores que Hacienda utiliza para no aplicar la deducción a ese teléfono. ¿De acuerdo? Más cosas. En cuanto a los tickets, a pesar de que en el 2017 salió la ley de emprendedores, la ley de emprendedores lo que hizo fue intentar favorecer al autónomo y descargarlo de esa tarea administrativa excesiva de hacer acopio de tickets, facturas y que todo tenga un formato específico para poderlo deducir. Y entonces se hizo esta ley que, entre otras muchas cosas, lo que se decía es que si tenemos un ticket que está pagado por una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, era prueba suficiente de que eso era de ese autónomo. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que Hacienda dice, yo no te puedo tomar como válido el ticket porque no sé si ese ticket es tuyo o te lo han dado o tú te lo has encontrado y te lo has quedado y aprovechando que eres autónomo, lo vinculas en tu actividad. Por eso, en principio, el ticket nos decían que no. Con esta ley se intentaba favorecer al autónomo diciéndole, si usted paga ese ticket con su tarjeta, entonces se lo admito como gasto. El problema es que a pesar de que tenemos esta ley, muchas veces cuando presentamos la relación de gastos, Hacienda nos dice que, es que hay muchos tickets, hay multitud de tickets, a pesar de que están pagados con tarjeta y no nos lo acaban de admitir. Y esto también es un problema. Con lo cual, yo aquí lo que pongo en el IVA es, nos aceptan el ticket, el IVA del ticket con pago electrónico en casos muy específicos y en el IRPF ya nos dicen que no admiten el ticket como gasto en la declaración de la renta. Algunos de vosotros ya lo habéis escuchado porque yo alguna vez lo habré dicho en alguna reunión personalizada, que mi recomendación es a crear una cuenta bancaria específica para mi actividad profesional y en esa cuenta específica eh, que se recoja tanto las entradas, las facturas emitidas como mis gastos. Esta cuenta bancaria, vincularla a una tarjeta que pueda tener, que pueda ser de crédito o de débito, para hacer todos los pagos de la actividad. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Primero estoy centralizando todos los gastos y todos los ingresos en una cuenta profesional. Ya le estamos dando a Hacienda una imagen de, bueno, profesionalidad o de rigor. Y segundo, que en caso de que Hacienda me pueda decir de que hay muchos gastos, hay muchos tickets, poderle aportar con total transparencia mi cuenta personal y decirle, oiga, esta es mi cuenta personal y aquí también tengo gastos de suministros, tengo gastos de parkings y no lo he puesto en la actividad porque no están afectos a la actividad. En cambio, esto sí. Son pruebas de peso que nos pueden ayudar a poder confrontar el criterio con Hacienda. Pero bueno, digo que garantías
no tenemos muchas, pero bueno, es importante tenerlo claro. En cuanto a los gastos de restauración con clientes, aquí también tenemos un pequeño problema, que es que Hacienda nos pide, aparte del documento justificativo, que ya nos dice que sí o sí tiene que ser factura y no ticket, nos pide algunas veces el motivo de esa reunión o de esa comida con el cliente. ¿Cuál fue el motivo? Y ahí muchas veces también nos vuelve a pedir una relación Excel donde se nos exige que pongamos el nombre del cliente, el motivo de la reunión y la factura emitida vinculada a esta reunión. Lo que sí que en cuanto a IVA, el IVA de esa factura no nos lo podríamos deducir, no nos lo admiten como deducible la cuota, pero en cambio en el IRPF nos lo podríamos deducir con estas condiciones que estaba comentando. En cuanto a los gastos de manutención, hablamos aquí de las propias, las que el propio autónomo tiene por el hecho de desplazarse. Primero, aquí es importante que Hacienda no nos admite los gastos de manutención cuando estos se han realizado dentro de mi municipio. Es decir, yo voy a visitar a un cliente a Poplanou, la reunión se alarga, me quedo a comer en Poplanou y por tanto intento deducirme este gasto. Bien, si soy residente en Barcelona, Hacienda me dirá que no, con lo cual está complicado. Si me desplazo a otro municipio, sí que nos admitirían deducirnos la cuota de ese gasto, siempre y cuando tenga la factura. Le tenemos que pedir la factura al, al restaurador. Y en el caso del IRPF, aquí han creado un sistema muy parecido a las dietas de los trabajadores en el régimen general. Perdón. En el régimen general existe un rendimiento del trabajo exento, que son las dietas, donde el empresario le puede pagar a sus trabajadores unas dietas y esas dietas, siempre y cuando estén en estos límites, está exento. Bueno, pues lo que ha hecho Hacienda es coger esa, esa plantilla y decir, bueno, pues estos serán los límites que el autónomo se podrá deducir. Y estos gastos estamos hablando de cuando estamos fuera de nuestro municipio serían 48 euros. Es decir, que si yo me desplazo a una reunión y, bueno, tengo que quedarme a dormir, tengo que hacer noche, tengo que comer, pues todos estos gastos que voy recopilando, es importante pedir factura para poderme luego yo deducirme el IVA, pero en el IRPF esas facturas no me valdrán para deducirme todo el gasto, sino que me valdrán para justificar que me he desplazado. ¿Qué gastos me podré deducir? Bueno, pues lo máximo serían 48 euros por día. Esto desde nuestro punto de vista es un agravio para el contribuyente porque está limitando sus recursos, porque está obteniendo un rendimiento neto inferior al que realmente es. Porque si yo para irme a Madrid me gasto entre 200 y 300 euros y únicamente me puedo deducir 48, este diferencial lo tendré que tributar en renta. Con lo cual aquí está causando un agravio comparativo respecto a otras actividades, o respecto a otro tipo de rentas. Y estos son más o menos, bueno, más o menos no, estos son todos los gastos que cuando nos hemos encontrado con un requerimiento o una notificación, siempre nos ha costado mucho poder demostrar esta afectación a la actividad, a pesar de que éstas estuvieran registradas en el libro contable y además soportadas con el documento justificativo. Hay otros gastos que sí que nos lo admiten sin ningún tipo de problema, pero estos son básicamente los más importantes. Y bueno, esta es la exposición.
Aquí sí podríamos abrir, si queréis, una rueda de preguntas o de dudas que cada uno de vosotros podáis tener. Muchas gracias por la atención.